Bienvenidos, apreciados amigos y amigas que siguen su café literario Verónica Ascensión. Hoy con una gratísima visita. De nuevo, nuestro hermano César Augusto Ascensión acaba de regresar de nuevo al país de visita desde El Salvador, donde reside. Nuestro hermano es politólogo, historiador, economista, escritor. Y lo hemos invitado hoy no a hablar de ninguna de esas facetas y profesiones que ejerce día a día, sino con un tema que le apasiona y que teníamos pendiente conversar sobre el tema, porque fue un tema que arropó parte de nuestra niñez, que nos llenó de luces, de entusiasmo y de gratos recuerdos, que es el ajedrez. Augusto, gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ti por invitarme. Un gusto. Qué gratos recuerdos con papá en esa mesa. Hoy trajimos este ajedrez, que es de nuestro hermano Guillermo, ¿verdad? Recordamos a papá, nosotros pequeños, con esa mesa de ajedrez con sus amigos, jugando, y nosotros alrededor. Todos aprendimos. Ahora ustedes, los varones, Andrés, Guillermo y tú, fueron jugadores. Nosotras hacíamos nuestras cositas. Cuéntanos un poco, Augusto, esos años y explícanos en qué consiste el ajedrez, cuáles son sus fundamentos, sus reglas y de cuántas piezas consta un juego. Sí, bueno, yo me inicié en el ajedrez desde los años 60, chiquito, como tú decías, por papá. Papá tenía un libro con partidas de grandes jugadores de ajedrez y nos enseñó a jugar. Yo recuerdo que cuando el campeonato de Spassky contra Fischer, ahí en el barrio éramos de los poquitos que jugábamos el ajedrez. Eso fue en el año 1972, yo tenía 13 años. Y jugamos en algunos clubes, él nos llevaba a clubes. Nos desarrollamos en ese tema. El ambiente estaba en eso. Sí, pero al final no optamos por vivir del ajedrez, pero jugamos mucho y logramos conocer bastante. Bueno, el ajedrez es un juego de tablero, ¿verdad? Que se desarrolla con 16 piezas de cada jugador. Se enfrentan dos jugadores en 64 casillas. Aquí, por ejemplo, tenemos este ajedrez, podemos tomarlo como muestra. Aquí están las piezas, 8 adelante, 8 atrás, ya vamos a explicar cuáles son. Y el contrario tiene 8 piezas aquí y 8 atrás. Y las casillas es donde están las piezas. 8 de manera horizontal y 8 vertical. Entonces son 64 casillas. Y estas piezas van en las últimas 2 líneas. Quedan aquí en el medio 4 líneas para la apertura de las jugadas. Entonces, el tablero se coloca como está aquí. Las piezas son blancas y negras. En este que tenemos color rojo aquí y negro, pero en realidad en un tablero profesional es blanco. Blanco. Y se coloca de manera que la primera casilla sea blanca, a mi mano derecha, y para ti, blanca a tu mano derecha, no al revés, no negra. Por lo que siempre tiene que estar colocado así mismo. Así mismo. Entonces, estas son como las reglas. Las primeras piezas que van acá adelante se llaman peones. Luego tenemos aquí 2 piezas que se llaman torres, 2 caballos, 2 alfiles, el rey y la dama. La dama blanca siempre va en la casilla blanca. Y si pasamos allá, a la negra, es igual. Los peones, las torres en las esquinas, caballos, alfiles, la dama negra en la casilla negra y al lado el rey. Entonces, ¿cómo se mueven las piezas? Quisiera explicar primero cómo se mueven, para luego ver cuál es el objetivo ya del juego. ¿Qué es lo que se quiere? Entonces, los peones que van aquí adelante se mueven hacia adelante. Cuando el peón sale, puede dar un paso o podría dar 2. Sí, que yo puedo hacer esto o puede dar 2, pero a partir de ahí solo 1. No puede volver a dar 2. Y si das 1 al inicio, ya no puede dar 2, solo al principio. Importante. Segundo, solo juegan hacia adelante. No puede jugar de manera diagonal, ni horizontal, ni para atrás. Si el peón está aquí, no puede retroceder. ¿El único paso del peón es un paso o 2 pasos? Sí, 2 pasos al salir y a partir de ahí un paso. Eso es. Ok. Y si dio un paso al salir, sigue con un paso. Si este peón está aquí, él puede tomar este peón de manera diagonal. Lo toma. Puede decir, lo captura, lo saca de juego. Aquí en Dominicana se le dice, se lo come. Sí. Pero es lo mismo.
este peón está fuera de juego. Este jugador tiene un peón menos, porque este se lo capturó. Entonces se captura de manera diagonal así, pero siempre para adelante, no para atrás. Así. Bien, como este es un juego de combate, como decía una ajedrecista húngara, Judy Polgar, la más grande ajedrecista mujer según todos los analistas, como es un juego de combate, estos peones son como en un ejército la fuerza de infantería, la que van adelante, la primera línea de combate. Luego tenemos la torre. La torre no puede jugar si tiene el peón adelante, pero la vamos a poner acá. Juega de manera vertical y horizontal y sin límite. Puede dar un paso, 2 pasos o hasta acá, tiene hasta mucha el fuerza. borde o hasta acá, o puede retroceder y para adelante, pero no juega vertical. Esta es la característica de la torre. Luego tenemos el caballo. El caballo juega, es la única pieza que puede saltar sobre otra. Por ejemplo, esta torre no puede salir si no está fuera este peón. En este ejemplo que estoy viendo, sí. Si este peón está aquí, que ya salió de camino, la torre no puede moverse. Entonces ya sí podría salir. Pero mientras el peón está aquí, no puede moverse. Muy bien. Y si el caballo está al lado, no puede moverse. Ok, este caballo puede saltar. Puede saltar. ¿Cómo mueve? Se mueve en forma de L, se dice que son 2 casillas, vertical y una horizontal. Ya está aquí. O puede dar 2 horizontales y una vertical. Ya cayó. 2 horizontales y puede jugar hacia adelante o puede retroceder. ¿Verdad? 2 verticales, una horizontal. O 2 horizontales y una vertical hacia adelante o hacia atrás. Esta es la característica del caballo. El alfil juega de manera diferente. Hay un alfil blanco, de la casilla blanca, y uno de la negra. No pueden salir nunca de esa casilla. Este alfil, vamos a sacarlo, digamos que está aquí, solo puede jugar de manera diagonal, así. Hasta allá, puede llegar hasta acá, hasta el borde. O si hay una pieza aquí que lo obstruye, digamos una pieza acá, no podría pasar de ahí, porque choca con esta pieza. La puede tomar o no, pero no puede continuar hacia adelante. Entonces el alfil es así de manera diagonal. Y tenemos la dama, que es la pieza de ataque más importante. Sí, la clave. La dama es una torre y un alfil al mismo tiempo. Juega de manera horizontal vertical y salta. No, la única que puede saltar es el caballo. Pero sí. Tiene los movimientos del alfil y de la torre. Decía horizontal, vertical y diagonal. Y también puede dar un paso o todos los pasos que le permita. En el camino. En el camino. O si llegó al borde, aquí, ya no puede seguir porque aquí está el borde. Claro. Bien, y el rey tiene el mismo movimiento de la dama, el mismo, pero un paso. Así, así, así o hacia atrás. Todos pueden jugar hacia adelante y hacia atrás, menos los peones. Digamos, este es el movimiento de las piezas. Entonces, ese es el fundamento. Este es el fundamento de las reglas. Cuando Ahora, un profesor se sienta con un alumno, le tiene que explicar cabalmente, paso por paso, cada movimiento sí, y cada importancia de cada ficha. Sí, vamos a explicar la importancia. Pero nosotros tenemos que ir a una pausa. Muy bien. Tenemos que ir a una pausa y volvemos en breve para que tú nos expliques la importancia. Y también entonces entramos ahí de una vez para que nos explique esa época de los campeonatos, sí, que los recuerdo permanentemente, los años 60, 70, campeonatos internacionales, en los que estábamos todos así esperando, como un acontecimiento muy grande en el mundo, ¿verdad? Eran acontecimientos que me gustaría saber cómo fue ese boom tan lindo de esa época. Volvemos en breve. Muy bien. De nuevo con nuestro hermano César Augusto Ascensión, en un programa maravilloso hablando sobre ajedrez, algo que nos apasiona, que nos llena de entusiasmo y que te hemos invitado para conversar un poquito. Continuamos con los fundamentos, Augusto, del juego ciencias. Sí, mira, el objetivo del juego es derrotar
digamos, el ejército del contrario. Y para eso hay que darle jaque mate al rey. Entonces aquí aparece una palabra, jaque mate. El jaque mate es cuando al rey se le ataca. Por ejemplo, si este alfil está acá y está atacando al rey, en este ejemplo, ¿ves que lo está atacando? Cuando tú hablas de atacar es porque está muy próximo a Porque crear el problema. Está en la misma. en la misma línea. En la misma Entonces está atacado. Ahí dice jaque. El rey tiene que buscar la forma de zafarse del jaque. Una forma puede ser poniéndote peón adelante. Ahí no hay ahí porque ya, te no puede mover. porque ya no llega hasta el rey la amenaza. Está amenazado. Lo otro es que el rey se mueva. Ya quitó el jaque. Puso una pieza adelante o se movió. Lo otro es que otra pieza tome el alfil. Digamos que hay un caballo y se lo toma. Ahí se quita el jaque. Pero cuando se da un jaque, donde el rey hacia cualquier lugar que se mueva, siempre está atacado por una pieza del contrario. Ahí. Sí, se mueve aquí, está atacado por una. Se mueve hacia acá, está atacado por una torre. Se mueve hacia atrás y como lo ataca. acorralado. Acorralado. No hay ningún movimiento donde no esté atacado. Ni puede poner una pieza en el medio. Ni se puede tomar otra pieza. Entonces, en ese momento es jaque mate. Jaque mate. El rey se dobla. El rey no se toma, no se come, sino que pierde la partida el otro jugador porque su rey recibió jaque mate. Esa es la primera forma. La otra forma de perder es que el otro jugador se rinda, que diga ante la evidencia. Ante la evidencia de que hay una desigualdad en las piezas tan grande que va a venir el jaque mate. Ya no hay forma. Sí. Y puede decir abandono. Ese es otro acuerdo. Pero entonces, ¿cómo se llama? No es jaque mate, pero perdió. Es por abandono. Por abandono. Por abandono. Y lo dice, abandono. Porque ya es evidente que no puede sostenerse. Lo otro es si viola algunas reglas. Excelente. Se puede perder si se viola algunas reglas también, porque el ajedrez tiene tiempo para jugarse. Entonces, si esto se viola, puede quedar. Hay un reloj que va caminando que establece. Así mismo. Hay partidas, por ejemplo, que son relámpagos, le dicen que los jugadores tienen 15 minutos para jugar. Otra de 1 hora, que es de medio tiempo, y las otras son de más largo tiempo. Sí. Claro, las clásicas, las de los campeonatos mundiales, duran mucho tiempo. Cada jugador puede hacer 80, 100 o más de 100 jugadas. Recuerdo que uno se pasaba horas esperando resultados de una partida de ajedrez. Correcto. Porque es un pensamiento de horas. Sí, el juego también puede terminar tabla, o sea, empate. ¿En qué condiciones? Bueno, en un común acuerdo, cuando ven que no se pueden vencer en las últimas piezas y dicen una empate, negociación. Una negociación, aquí no hay forma de vencer. O cuando un jugador tiene, por ejemplo, un rey y un caballo y el otro le queda el rey. Ya con un caballo no le puede dar jaque mate. Nunca va a estar en una posición donde sí, siempre esté atacado. Entonces ahí termina. Ahí llegan a un acuerdo. O si se ahoga el rey, que esto es una... Déjame explicar lo que es el ahogo. Un jugador tiene el rey y el otro tiene varias piezas, pero sin estar atacado el rey no se puede mover a ningún sitio. Está sitiado. Donde quiera que se mueva, está atacado, pero en la posición en que está no tiene ataque. No está jaque, pero no se puede mover porque todas las piezas están... Sí, entonces en ese momento está ahogado, ahí se empata el juego. Eso es peligroso para la gente que comienza a jugar. A veces comete muchos errores de que teniendo ventaja ahoga al rey del contrario. Y resulta que entonces... Y termina empate. Pero bueno, estas son como reglas. Augusto, cuéntanos un poco de los grandes campeones del mundo. Bueno, mira, los campeonatos mundiales de ajedrez comenzaron en el siglo XIX. El primer campeón fue Steinitz, de 1886 a 1994. Era un austríaco. Luego hubo otro campeón, que fue el segundo, Manuel Lasker, polaco, hasta que vino Capablanca. Capablanca fue el tercero, el cubano, campeón mundial. Y luego a Capablanca le ganó a Alekhine, un ruso, que luego perdió de otro jugador, de un jugador holandés, creo que era holandés, y luego volvió a ser campeón Alekhine. Lo retomó. Y desde Alekhine siguieron los rusos. Entonces, estaba hablando. Una tradición. Le siguió Botvinnik, le siguió otro, le siguió Michel Tal, Petrosian, Spassky. Cuando Spassky llegó a jugar con Fischer en 1972, los rusos tenían 35 años con campeones que se turnaban. Luego ganó Fischer, que fue el campeón número 11 del mundo en el 72, y luego volvieron los rusos. El campeón mundial fue Anatoly Karpov. Fischer no defendió el campeonato.
y creo que dominó 10 años, luego vino Kasparov, que dominó otro periodo, luego hubo otro ruso y tuvieron como 32 años. Entre pasándoselo de uno a Exacto. otro. Eso es... Y entonces después vino un indio, un jugador muy bueno de la India, llegó Magnus Carlsen, que es de los más grandes jugadores de ajedrez noruego, y ahora hay un chino que se llama Dean. Ha habido 17 campeones mundiales. ¿Y norteamericanos? Bobby Fischer. Bobby Fischer. 17 campeones mundiales. De los 17, 9 han sido rusos y 8 han sido de otros países. De otros países. Entre ellos Bobby Fischer de Estados Unidos, un noruego. Que Rusia tiene la hegemonía. Sí, un polaco, un holandés y así de otros países. Estoy hablando de campeones mundiales, hombres, porque también ha habido campeonato mundial de ajedrez que lo iniciaron los rusos femeninos. Algunas mujeres conocidas. Sí, no ha habido una campeona mundial, digamos, de la FIDE, de la Federación Internacional de Ajedrez, pero ha existido el campeonato mundial de mujeres. Una de las primeras fue una rusa que fue muy famosa, se llamaba Vera, no recuerdo el apellido, Vera, que dominó en la década del 30. Ella nació en 1906, creo, y murió en el 44. En el marco de la Segunda Guerra Mundial. Y está Judy Polgar y la hermana Susan Polgar y otra que se llama, que también es hermana de ella. Esta Judy Polgar, húngara, está considerada la mejor jugadora de ajedrez a nivel mundial. Esa es una opinión, sí, porque hubo otra también de Georgia, Nona, que fue campeona mundial durante 16 años de ajedrez femenino y fue la primera mujer escogida como gran maestra internacional de ajedrez, sí, ya junto con los hombres. Sí, y Judy Polgar, también gran maestra mundial de ajedrez, junto con los hombres. Y en los años 90 se comenzaron a hacer torneos de hombres y mujeres, pero no mundiales. Y hay un torneo muy importante donde jugaron 5 mujeres contra 5 hombres, incluyendo a Spassky, que había sido campeón mundial, y otros rusos. Y las mujeres le ganaron. Ahí participó Judy Polgar, que tenía como 16 años, ella fue campeona mundial. Sí, jovencita. Sí, la eligieron gran maestra internacional con 15 años. Y ella ayudó a que se creara otra vez un movimiento de mujeres y jóvenes en el ajedrez. Sí, lo que sucede es que tiene menos oportunidades, como en muchas otras esferas de la vida social, ¿verdad? Sí. Y en las escuelas priorizan más a los hombres. Una pregunta, ese libro que papá tenía, ¿tú lo recuerdas? ¿No se le podía poner la mano a ese libro? Sí, era prohibido. Sí, era un libro donde habían partidas de Alekhine contra Capablanca, de los grandes jugadores de ajedrez, que han sido estos. O sea, los más grandes han sido, digamos, los campeones mundiales. Hay muchas opiniones, es muy difícil decir quién es el mejor. El mejor, por supuesto. Yo creo que ha sido muy talentoso. Talento, para llegar ahí sí, hay que ser muy... Y hay muchos grandes jugadores que no han sido campeones mundiales, incluyendo las mujeres también. Así es. Bien, entonces yo quería decir una última cosa que tiene que ver con las aperturas, que es parte del juego. La apertura es, porque el ajedrez pasa como por 3 momentos, como si fuera una guerra, que la guerra comienza con una defensiva estratégica, luego llega un equilibrio y luego una ofensiva. Entonces el ajedrez, las aperturas son las primeras jugadas, que pueden llegar hasta 15 o 20 jugadas o menos. Que eso es como ya ahí. Sí, van ordenando las piezas, cada jugador. Luego viene ya la fase media, donde ya hay un conflicto. Ya están en la confrontación, tomarse piezas. Eso no es mecánico, también se pueden tomar piezas del inicio del juego. Y luego viene la fase final, donde los jugadores ya tienen pocas piezas, porque se han ido tomando piezas. Claro. Bien, entonces ha habido muchas aperturas. Hay una apertura muy famosa que es la siciliana, que es de las más comunes, donde este jugador sale con peón 4 rey, este sale con peón 3 alfil dama, este juega el caballo acá, digamos, o puede ser otra pieza, este juega acá, ya le da paso a este alfil, y así hay una apertura española, una apertura alemana, la defensa india. Entonces, hay juegos donde ya las primeras 15 o 20 jugadas son como mecánicas. Claro, entre los grandes jugadores, ¿verdad? Y no hay un estándar, o sea, esto puede también variar. Por lo general, lo que se hace es salir con los peones, porque para que las piezas salgan hacia la batalla,
tiene que darle paso Tiene abriendo. que dar salida. El Claro. caballo puede saltar. Entonces, generalmente, peón 4 rey, digamos, ya tiene la posibilidad de sacar el De alfil. sacar el alfil. Luego el peón. Entonces, hay una serie de reglas que se recomiendan en cuanto a cómo jugar. Por ejemplo, no tratar de salir con peones en los bordes, peones separados, porque se hace muy vulnerable. Tratar Sí, andar como más juntos. Sí, tratar de salir en el centro, tratar de controlar el centro. Sí. No es mecánico, cada jugador tiene su... Esas son sus técnicas. Sí, pero estas son técnicas. Tratar de no hacer varias jugadas. Por ejemplo, si yo saco el caballo y me lo atacan y lo muevo, y me lo atacan de nuevo, ya lo moví 3 veces. Sí. Y el otro está sacando sus piezas, me está ganando ventaja en cuanto al ordenamiento del juego. Sí, es que es un juego completamente estratégico. Sí, entonces el ajedrez tiene su táctica y tiene su estrategia. Su estrategia, estrategia total. La táctica, o podemos más adelante Claro abordar que ese sí. tema. Vamos a una segunda pausa, Augusto, y volvemos contigo para que hablemos un poco de la importancia del ajedrez en los niños, en los jóvenes, y también los resultados, cómo tú te sientes de haber sido un jugador, qué te dejó el ajedrez a ti en tu vida, en tu intelecto. Volvemos en breve. De nuevo con nuestro hermano Augusto Ascensión, hablando de ajedrez. Augusto, quedamos en estrategias. Y táctica, mira. Y tácticas. Te voy a poner un ejemplo de táctica en ajedrez. Un alfil está atacando un caballo. Está en una posición donde se puede tomar un caballo. Pero si tú mueves el caballo, pierde la dama que está detrás. Entonces esa pieza está clavada. Eso es para evitar la movilidad del caballo. Ahí lo tiene neutralizado. O un caballo, por ejemplo, que está atacando 2 piezas. Como el caballo es así, pues en L puede estar aquí y atacando una torre aquí y un alfil acá. Entonces obliga a mover una de las dos. Sí. O le crea problemas, al contrario. Otro ejemplo es cuando se entrega una pieza y si el otro la toma, lo que le viene es una derrota. Por ejemplo, Capablanca. Hay una jugada de Capablanca donde él entrega la dama. Si el contrario la toma, es una jugada famosa. Era jaque mate en 6 jugadas, inevitable. Él hacía una, el otro jugaba y era inevitable el jaque mate. Entonces esos son elementos tácticos. Los elementos estratégicos es como un plan de juego que tiene que ver con la apertura, cómo ordeno mis piezas iniciales. Si por alguna razón tomo la dama al principio del juego y tengo ventaja frente al contrario, entonces trato de eliminar la mayor cantidad de piezas posible, de cambiarla, para que pierda la capacidad de defensa porque yo tengo la pieza principal y él la perdió. Entonces la intercambio caballo por Augusto, caballo. pero tiene que haber una concentración muy grande Sí, en esos 2 jugadores. Así porque es. estamos hablando de 2 contrincantes que a matarse. Claro, porque en eso consiste el juego. Si veo debilidad del contrario por este lado, concentro, me ataco por el otro lado. Si él me está atacando por acá, le tomo una pieza para neutralizar el ataque. O le muevo una pieza, que le dicen profilaxis, para que él no pueda poner una pieza aquí, que es vulnerable para mí. Su posición ahí me afecta. Entonces le muevo un peón y no puede poner el caballo ahí o el alfil o la torre. Entonces todos esos son elementos que están ahí. Ahora, es un juego que requiere mucha concentración. Entonces imagínate, totalmente, para la juventud, sobre todo para los niños. Para los jóvenes, los niños. Y las niñas. El ajedrez es un juego que enseña a analizar, obliga a analizar. Es decir, que al niño o a la niña lo acerca al mundo de la ciencia. Las piezas tienen un valor numérico. También tienen los rudimentos de la matemática. Por ejemplo, la pieza de menos valor es el peón, es la que tiene menos capacidad de ataque. La segunda tiene un valor, digamos, de 1, el caballo y el alfil un valor de 3, la torre un valor de 5 y la dama 9. Es decir, que la dama es mucho más importante. Entonces enseña a guardar las proporciones. Tú no puedes cambiar un caballo por una torre si no tiene, digamos, una jugada alternativa. Eso es matemática pura. Sí, entonces tiene que los fundamentos del ajedrez te dan también idea de las proporciones de la matemática. Los otros te obligan a concentrarse, genera concentración. La planificación. Este es un juego que requiere planificación. Yo creo que uno de los legados que me ha dejado a mí es que yo me planifico. Yo soy muy planificado en lo que voy a hacer. ¿Aprendiste? ¿Te ayudó el ajedrez?
Claro, organizados, planificados. sí, obliga a los niños desde pequeños a tomar decisiones, porque está tomando decisiones Y a tener en un disciplina. juego, a tener disciplina, a asumir responsabilidad ante sus decisiones, a tener fuerza de voluntad, es decir, empeñarse por luchar por la victoria, ¿verdad? Eso es fuerza de voluntad, disciplina. Entonces, todos esos elementos yo creo que ayudan a la gente desde niña, joven, a tener una vida, digamos, más ordenada, a desarrollar sus capacidades Y analíticas. utilizar los conocimientos. Los conocimientos. De Es un la mejor deporte, manera. dicen que deporte, otros dicen que no. No quisiera fijar una posición sobre eso. Pero es un juego, digamos, que es muy importante para el desarrollo del intelecto, Sí, para la disciplina, para la concentración, y para el también, orden. y creo que también ayuda en la amistad, porque grandes amigos los ajedrecistas en el mundo. También. Como que hay una camaradería y como un respeto y una admiración Sí. que sienten los ajedrecistas. Sí, cuando termina la partida se ponen a analizar, se quedan analizando. Bueno, si yo hubiera hecho esta jugada, creo que cometí este error. Es un juego muy bonito. Es un juego muy lindo. ¿Augusto, algunos ajedrecistas dominicanos que tú recuerdes? Bueno, Ramón Mateo, creo se llama, que es el único que es gran maestro internacional. Yo conocí también a Abreu. Y hay unos históricos, Yabra y Malagón, que eran los jugadores de los años 60, 70. Pero creo que aquí hay como 4 o 5 que son maestros internacionales. Sí. Y está uno que es gran maestro internacional. No hemos tenido todavía jugadores que compitan en Imagínate, sí, en un mundial de ajedrez. Para países más avanzados, donde se incentiva, se ayuda, se da becas, se motiva. Sí, ahí hay más apoyo. Más apoyo. Una gente que puede vivir del ajedrez. Claro. En nuestros países es más difícil. Yo lo que creo es que en las escuelas, en todas las escuelas debería enseñarse ajedrez. Las escuelas de primaria, de parvularia. Y ni hablar en la secundaria. A nosotros, como los hermanos, nos ayudó muchísimo. Todos somos bastante disciplinados. Nos ayudó, yo aprendí bastante. Sí, yo le agradezco mucho el ajedrez y además el ajedrez no se deja. Yo sigo jugando ajedrez. Sí, toda la vida. Augusto, gracias. Siempre nos corta la televisión, corto el tiempo. Vamos a ver si en algún momento hacemos un segundo programa. Yo espero que este programa sirva que sea bienvenido a la familia dominicana, que sirva que podamos aportar algo para que el estudiantado dominicano, el Ministerio de Educación, algunas academias puedan retomar ese entusiasmo tan grande que había en esos años, que nos dejó tanto beneficio, porque nos dejó tantos beneficios a nosotros, que por qué no reproducir, volver otra vez. Hay muchas escuelas, Augusto. Conozco escuelas aquí, se trabaja, pero se necesita más. Muy bien. Gracias a ti.